No sé desde qué punto de tu propia historia me escuchas, pero sí sé algo, y es que estés donde estés, estás rodeado de algo que llamas realidad. Miras a tu alrededor y ves objetos, personas, calles, paisajes. Crees que todo eso está ahí, sólido, inmóvil, independiente de ti. Pero, ¿y si te dijera que nada de eso existe como crees? Hasta que tú lo inventas. No hablo de magia barata ni de fantasía sin sentido. Hablo de algo mucho más inquietante y a la vez liberador. La posibilidad de que todo lo que llamas mundo sea una creación de tu propia conciencia. Que lo que ves, lo que oyes, lo que tocas, no sea la realidad en sí, sino la interpretación que tu mente ha fabricado a partir de algo mucho más profundo, invisible y misterioso. Jacobo Greenberg, uno de los investigadores más brillantes y más incómodos de la conciencia humana, dedicó su vida a explorar esta idea. Su teoría sintérgica propone que no percibimos el mundo directamente, sino que nuestra mente construye un holograma de él, como si tradujera un lenguaje que no comprendemos en imágenes y sensaciones que sí podemos entender. Piensa por un momento. ¿Qué pasaría si tu mente dejara de traducir? ¿Qué quedaría si la interpretación desapareciera? Quizá un vacío lleno de posibilidades, un espacio puro, como una hoja en blanco, esperando a que tú, con tu atención, dibujes la próxima escena. La ciencia lo ha insinuado en sus propios términos. La física cuántica lo llama colapso de la función de onda, el momento en que algo indefinido se convierte en una realidad específica al ser observado. Y en este punto la visión de Greenberg y las metáforas modernas como la Matrix parecen hablar el mismo idioma. Porque si todo lo que experimentas es una simulación creada por tu mente, entonces despertar no es escapar, es recordar que eres tú quien sostiene los hilos. Esta noche vamos a caminar juntos por el territorio donde la ciencia, la espiritualidad y la ficción se encuentran. Vamos a seguir las huellas de Jacobo Greenberg para entender qué es la teoría sintérgica y cómo esa idea puede cambiar no solo la forma en que miras el mundo, sino la forma en que lo inventas. Acomódate. Respira y mantén la mente abierta, porque quizá al final de este viaje no vuelvas a mirar tu realidad de la misma manera, el campo neuronal y el campo fundamental. Imagina que todo lo que crees ver es solo la superficie de un lago que parece tranquilo, pero que, bajo su espejo de agua, guarda corrientes invisibles, capas profundas y un mundo entero que no se deja ver. Jacobo Greenberg decía que esa superficie es lo que llamamos realidad y que todo lo que está debajo es el campo fundamental. El campo fundamental no tiene forma, no tiene color, no tiene textura, no se puede tocar, fotografiar o medir de manera directa. Es un océano invisible, una trama de información pura que contiene todas las posibilidades de existencia. Allí no hay árboles, ni cielos, ni rostros como los vemos aquí. Allí solo hay patrones, vibraciones, datos en bruto, esperando ser traducidos. Ahora, tu cerebro no es un simple espectador de ese campo, es un traductor, una máquina biológica de una complejidad tan perfecta que su función principal no es crear pensamientos, sino decodificar esa información invisible y convertirla en algo que puedas experimentar como mundo. Jacobo lo llamaba el campo neuronal. No es solo tu cerebro físico, es el conjunto de todas tus conexiones neuronales, tus percepciones, tu memoria, tus creencias, tus emociones, trabajando juntas como un filtro. Y ese filtro decide cómo se verá la realidad que emerges de ese campo fundamental. Piensa en un proyector de cine. La película está hecha de miles de fotogramas, fragmentos congelados
que por sí mismos no parecen moverse, pero el proyector, con la velocidad adecuada, los convierte en una historia fluida, con luz, con sonido, con emoción. Pues bien, el campo fundamental sería como esa cinta de película con todas las imágenes posibles, y tu campo neuronal sería el proyector que selecciona, interpreta y proyecta en la pantalla de tu conciencia una versión particular. Y aquí está lo más inquietante. No existe una pantalla universal que todos veamos de la misma manera. Sí, compartimos un cierto grado de coincidencia, porque nuestra biología y cultura se parecen lo suficiente como para que tengamos una experiencia similar del mundo. Pero en el fondo, cada uno está proyectando su propia versión. Cada ojo, cada mente, es una ventana distinta. Para Jacobo, el secreto estaba en entender que la realidad que experimentas no es lo que es, sino lo que tu campo neuronal ha podido traducir. Eso significa que si cambias el campo neuronal, cambia también la realidad que ves. Imagina por un instante que pudieras alterar ese traductor interno, quitarle filtros, ajustar su sensibilidad, ampliar su rango de percepción. Lo que, para otros, sigue siendo un muro, para ti podría convertirse en una puerta. Lo que para otros es un ruido indistinto, para ti podría ser un lenguaje, y lo que para otros es un vacío, para ti podría ser un paisaje lleno de señales. Aquí es donde la teoría sintérgica rompe con la idea tradicional de que la realidad está afuera y es fija. Según Greenberg, la realidad es un holograma creado por la interacción entre tu campo neuronal y el campo fundamental. Si lo comparas con la computadora en la que quizá me estás escuchando, el campo fundamental sería el código binario puro e ininteligible, y tu campo neuronal sería el sistema operativo y la interfaz gráfica que lo transforman en imágenes, iconos, música, palabras. Pero este holograma no es estático, no es una fotografía, es dinámico. Cambia en tiempo real según lo que piensas, sientes y decides percibir. Y aunque no siempre lo notas, tu atención es como una linterna que ilumina unas partes y deja otras en sombra. Lo que observas se hace más nítido, lo que ignoras se difumina, como si no existiera. Greenberg solía decir que la realidad es el acuerdo entre muchas conciencias sobre cómo interpretar el campo fundamental. Y aquí es donde la analogía con la Matrix se vuelve inevitable. En la película, todos los humanos viven en una simulación compartida, porque están conectados a un mismo programa. En la vida real, la simulación sería este acuerdo colectivo, la forma consensuada en la que traducimos el campo fundamental. Por eso, cuando alguien rompe ese acuerdo, por ejemplo, un artista, un visionario, un místico, y empieza a percibir algo distinto, el resto puede verlo como extraño, loco o iluminado. Lo que en realidad ha ocurrido es que esa persona ha reconfigurado su campo neuronal y por lo tanto ha accedido a partes del campo fundamental que la mayoría no ve. Déjame darte un ejemplo cotidiano. Piensa en un niño pequeño mirando una nube, donde tú ves un simple cúmulo blanco. Él ve un dragón, un castillo o un barco. Significa que está imaginando algo que no está allí. Tal vez está proyectando una interpretación distinta de las mismas formas que tú. Ves, la nube es la misma, pero la realidad que cada uno construye es diferente. Ahora, llevemos esto a un nivel más profundo. Si aceptamos que el campo fundamental es infinito en posibilidades, entonces no existe un límite claro a lo que puedes percibir. El límite está en tu campo neuronal, en los patrones que aprendiste, en los filtros que heredaste, en las creencias que te enseñaron como verdades absolutas. Y aquí está la clave: esos filtros no son inamovibles.
Greenberg observó que en estados alterados de conciencia como la meditación profunda, el uso controlado de enteógenos, los sueños lúcidos o las experiencias cercanas a la muerte, el campo neuronal cambia temporalmente su configuración. Es como si el traductor se ajustara para dejar pasar más datos o para interpretarlos de forma diferente. Y en esos momentos, la realidad puede verse radicalmente distinta. Tal vez has vivido algo así sin saberlo. Un instante en el que todo a tu alrededor parecía más vivo, más nítido, como si los colores tuvieran una intensidad imposible, como si cada sonido fuera parte de una melodía secreta, o al contrario, un momento en que la realidad parecía diluirse, perder solidez, como si pudieras atravesarla con la mirada. Esos son destellos de un cambio en tu campo neuronal. Y aquí viene la parte más provocadora de la teoría sintérgica. Si puedes cambiar la manera en que percibes, puedes cambiar la realidad misma que experimentas. No solo tu interpretación, sino la versión del holograma que recibes. Esto no es una metáfora bonita, es un principio operativo. Tu percepción crea tu mundo. En la práctica, esto significa que la realidad en la que vives hoy no es una condena ni una estructura fija. Es un producto de tu interacción actual con el campo fundamental. Y si aprendes a modificar esa interacción, puedes inventar una nueva versión. Por eso, Jacobo hablaba de co-creación consciente. No se trataba de manipular el mundo desde afuera, sino de ajustar el traductor interno para que empiece a decodificar un flujo distinto de información. Lo fascinante es que este proceso no se limita al individuo. Cuando un grupo de personas sincroniza sus campos neuronales, por ejemplo, a través de una práctica colectiva, una creencia compartida o una intención común, el holograma colectivo también cambia. Esto explicaría fenómenos como las sanaciones grupales, las manifestaciones colectivas o incluso el impacto masivo de movimientos culturales y espirituales. Piensa en el mundo como un lienzo y en cada mente como un pincel. Si todos pintan con los mismos colores, el paisaje será uniforme. Pero si uno de esos pinceles se atreve a usar tonos nuevos, otros empezarán a notarlo, a inspirarse, y poco a poco el lienzo cambiará. Así, lo que parecía inamovible se transforma. Jacobo lo veía así. El campo fundamental es como una biblioteca infinita, con todos los libros que podrían existir. Tu campo neuronal es el bibliotecario que elige qué libro abrir y cómo leerlo. Y lo más importante es que puedes enseñarle a ese bibliotecario a elegir otros libros, a explorar secciones que nunca habías visitado. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si la realidad depende de cómo la interpretas, ¿cuánto de lo que crees real es simplemente una versión que aprendiste y no la única posible? Tal vez, gran parte de lo que llamas realidad es solo el modo en que has decidido, consciente o inconscientemente, leer el campo. Y si eso es así, entonces la frase con la que abrimos cobra todo su sentido. La realidad no existe hasta que tú la inventas. La ilusión compartida. Imagina que estás sentado en una sala de cine, rodeado de cientos de personas. Todos miran la misma pantalla, todos ven los mismos colores, los mismos movimientos, los mismos personajes. Pero lo que realmente ocurre no está en esa pantalla, está en la mente de cada uno, porque la película no es más que luz proyectada sobre una tela. El resto, la historia, la emoción, el significado, lo pone cada espectador. Así funciona lo que Jacobo Greenberg llamaba la ilusión compartida. Cada uno de nosotros proyecta su propio holograma interno, pero como nuestros campos neuronales funcionan de manera parecida
y porque hemos aprendido desde niños a interpretar los estímulos de un modo similar, nuestras proyecciones coinciden lo suficiente como para que creamos que estamos viviendo la misma realidad. Desde que nacemos, recibimos una educación perceptiva. Nos enseñan a identificar un color, a diferenciar una mesa de una silla, a llamar árbol a cierto conjunto de formas y texturas. No nos damos cuenta, pero este aprendizaje es un entrenamiento para sincronizar nuestro campo neuronal con el de los demás. Es como si nos dieran un manual para decodificar el campo fundamental de la misma manera. Este manual es lo que sostiene la ilusión compartida. Sin él, no habría acuerdo sobre lo que es real y lo que no. Pero aquí está lo inquietante. Ese acuerdo no es la realidad. Es solo una interpretación consensuada. Es como si en el cine todos estuviéramos de acuerdo en que la película es verdadera y olvidáramos que al final no es más que una proyección. Para Greenberg, este consenso es útil, pero también es una prisión. Útil porque nos permite comunicarnos, construir sociedades, colaborar. Prisión porque nos encierra en una sola versión de lo posible y nos hace olvidar que existen infinitas versiones más. La teoría sintérgica sostiene que la coincidencia de percepciones se da porque nuestros cerebros están sintonizados en una franja específica del campo fundamental. Es como si todos escucháramos la misma estación de radio. En esa estación hay canciones, noticias, voces conocidas. Nos parece que eso es todo lo que existe, hasta que alguien por accidente o por entrenamiento cambia el dial. Cuando eso ocurre, el individuo empieza a percibir cosas que no encajan con el acuerdo colectivo. Tal vez vea patrones de energía alrededor de las personas, o intuya información antes de que ocurra, o tenga sueños que luego se manifiestan en la vigilia. Para la mayoría, esto es extraño, incluso amenazante, porque desafía la idea de que todos vivimos en el mismo mundo. Aquí es donde Greenberg hacía un paralelismo con las culturas chamánicas. En muchas de ellas, el vidente o curandero es justamente la persona que ha aprendido a cambiar de estación, a acceder a canales que el resto no sintoniza, y lo que trae de allí, ya sea una visión, una advertencia o una sanación, no viene de la imaginación, sino de un aspecto del campo fundamental al que pocos tienen acceso. Pero este cambio de estación no siempre es voluntario. A veces llega por un golpe emocional, una crisis, una experiencia cercana a la muerte. En esos momentos, el campo neuronal se ve forzado a recalibrarse y por un instante la ilusión compartida se rompe. Lo que la persona ve en ese lapso puede ser tan revelador que su vida entera cambia después. Tal vez tú mismo has vivido un instante así, una noche en que el cielo te pareció más profundo de lo normal, un momento en que sentiste que todo estaba conectado, o esa sensación extraña de que estabas viviendo un déjà vu, pero no como coincidencia, sino como si ya hubieras visto esa escena antes, en algún otro lugar. Esos destellos son grietas en el acuerdo colectivo. Jacobo advertía que, en nuestra cultura, tendemos a tapar rápidamente esas grietas. Nos decimos que fue nuestra imaginación, que estábamos cansados, que fue un simple error de percepción. Pero para él, esos momentos eran señales valiosas, recordatorios de que la realidad que compartimos es solo una de muchas capas posibles. Aquí entra un concepto clave, el acuerdo perceptual. Este acuerdo no es solo cultural, también es emocional. Si la mayoría de las personas tiene miedo de cambiar la realidad que percibe, ese miedo se convierte en un pegamento que refuerza el consenso. Por eso, cuando alguien empieza a modificar su percepción mediante prácticas de expansión de conciencia, puede encontrarse con resistencia no solo interna,
sino de quienes le rodean. Es fácil entender por qué. Si aceptamos que la realidad es una construcción, entonces aceptar otras construcciones implica que la nuestra no es absoluta. Y eso da vértigo. La ilusión compartida nos protege del caos, pero al mismo tiempo nos aleja de la libertad. La pregunta que surge entonces es, ¿qué pasa si más de una persona cambia su estación de radio al mismo tiempo? Greenberg decía que cuando dos o más campos neuronales se sincronizan en una frecuencia distinta al consenso, se crea un nuevo acuerdo, aunque sea temporal. Esto explicaría por qué, en ciertos rituales o meditaciones grupales, las personas pueden tener visiones o experiencias casi idénticas. No porque las imaginen, sino porque están conectando juntos a un segmento diferente del campo fundamental. En este sentido, la ilusión compartida no es algo que haya que destruir, sino algo que podemos aprender a modificar. Podemos usarla como un espacio de juego, como una pintura que se puede retocar, añadir colores nuevos, borrar trazos viejos. El problema es que la mayoría no sabe que tiene un pincel en la mano. Imagina que la realidad es como un teatro y que todos, sin darnos cuenta, participamos de una obra que se repite cada día. El guión, los escenarios, los papeles, todo está tan ensayado que parece natural, pero de vez en cuando alguien olvida su línea o improvisa un gesto y eso abre un resquicio para que algo nuevo entre. La pregunta es, ¿te atreverías a improvisar sabiendo que podrías cambiar la obra para siempre? Greenberg veía en esta improvisación la clave de la evolución de la conciencia. No se trata de destruir el escenario, sino de reconocer que no es fijo y que puedes influir en él, que la realidad que compartimos no es una prisión, a menos que olvides que las paredes son móviles. Ahora, piensa en cómo esta idea conecta con la Matrix. En la película, todos viven en una simulación diseñada para ser aceptada sin cuestionamientos. El despertar ocurre cuando un personaje se da cuenta de que lo que ve no es lo que es. En la vida real, ese despertar es el momento en que comprendes que la ilusión compartida puede expandirse y que puedes participar activamente en su expansión. Esto no significa vivir desconectado de los demás. Significa participar en el acuerdo de forma consciente. Significa darte cuenta de que si eliges cambiar tu percepción, no solo cambias tu mundo interno, también influyes en la ilusión que compartimos. Porque cada uno de nosotros es como un nodo en una red. Y cuando un nodo cambia su vibración, la red entera lo siente. Greenberg estaba convencido de que si suficientes personas sincronizaban su conciencia hacia una visión más amplia, el acuerdo colectivo se transformaría de forma irreversible, que podríamos literalmente inventar una realidad compartida más armónica, más consciente, más libre. Pero para eso, cada uno debe atreverse a romper, aunque sea un instante, la monotonía de la estación en la que ha vivido toda su vida. Porque la ilusión compartida seguirá siendo ilusión. La verdadera libertad está en saberlo, y aún así, elegir qué versión quieres vivir y con quién quieres compartirla. Inventar tu realidad. Si todo lo que llamamos real es, en última instancia, una traducción, un holograma creado por la interacción entre tu campo neuronal y el campo fundamental, entonces surge una pregunta inevitable y a la vez inquietante. Si tu mente crea la versión de la realidad que vives, ¿por qué no crear una versión distinta? Jacobo Greenberg decía que la mayoría de las personas viven como si fueran inquilinos en una casa que no construyeron, aceptando los colores, las paredes, las ventanas, sin saber que pueden remodelarla. Crecemos creyendo que la realidad es algo que nos pasa, que está afuera, independiente de nosotros, cuando en realidad es algo que está ocurriendo dentro,
segundo a segundo, y que responde a la forma en que percibimos y nos percibimos. Inventar tu realidad no significa negar lo que existe. Significa entender que lo que experimentas como lo que existe es solo una versión entre muchas. Y que, si cambias la forma en que interactúas con el campo fundamental, esa versión cambia. No es autoengaño, es ajuste de percepción. Igual que cambiar el lente de una cámara, el mundo no deja de estar ahí, pero lo que captas de él se transforma. El primer paso es la atención. La realidad que vives es el resultado de aquello a lo que prestas atención de forma sostenida. Si cada día enfocas tu mirada en lo que temes, en lo que te molesta, en lo que te falta, estás alimentando esa parte del campo y dándole más presencia en tu holograma personal. Pero si decides dirigir tu atención a lo que quieres ver, a lo que te inspira, a lo que te conecta, empiezas a iluminar otras partes del campo y la proyección cambia. Jacobo lo explicaba con una metáfora sencilla. La atención es como una linterna en la oscuridad. El campo fundamental es infinito, pero solo ves lo que iluminas. Cambia la dirección de la luz y cambiará tu mundo. El segundo paso es la intención. Mientras que la atención define dónde miras, la intención define hacia dónde te mueves. Si tu atención es la linterna, la intención es el camino que eliges seguir. No basta con observar. Hay que decidir qué tipo de realidad quieres habitar. Esta intención actúa como un imán, atrayendo patrones del campo que coincidan con tu dirección. Pero aquí hay algo importante. La intención real no se formula solo con palabras. No basta con decir, quiero esto, mientras en tu interior sientes miedo o dudas. La intención que transforma es coherente. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces apuntan hacia la misma dirección. El tercer paso es la creencia, y aquí es donde muchos tropiezan. Puedes tener atención e intención, pero si en el fondo crees que algo es imposible, esa creencia será el filtro que bloquee su aparición en tu realidad. Las creencias no son opiniones intelectuales, son acuerdos profundos que tu campo neuronal ha integrado como verdades y, como todo acuerdo, pueden ser renegociadas. Grinberg proponía que la forma de modificar una creencia no era luchar contra ella, sino exponerla a nuevas experiencias que la contradijeran, suavemente. Por ejemplo, si crees que la gente siempre decepciona, busca conscientemente interacciones pequeñas y seguras donde recibas apoyo genuino. Esas microexperiencias empiezan a reprogramar el filtro y poco a poco la proyección cambia. Pero inventar tu realidad no se trata solo de trabajar con tus filtros internos, también se trata de entrar en diálogo con el campo fundamental, y este diálogo no ocurre con palabras, sino con estados de conciencia. Jacobo descubrió que, en estados de silencio mental, cuando la actividad interna se aquieta y la mente deja de etiquetar todo, la percepción se vuelve más directa. Es como si quitaras el intermediario y pudieras acceder a una parte del campo que no está distorsionada por tus patrones habituales. Aquí entra algo fascinante. En ese silencio, muchas personas reportan la sensación de que el mundo se reorganiza alrededor de ellas. No es que los objetos cambien de lugar, sino que el significado y la conexión entre las cosas se vuelven más evidentes. Ocurre algo similar en la naturaleza. Te detienes, respiras, miras, y de pronto sientes que todo está vivo y que tú eres parte de eso. Ese es un momento en que el campo y tu conciencia están sincronizados. Jacobo veía este estado como un punto de creación. Desde ahí, cualquier intención sembrada tiene más fuerza, porque no compite con el ruido mental ni con creencias contradictorias.
Es como plantar una semilla en tierra fértil, sin piedras que bloqueen su crecimiento. Inventar tu realidad también implica entender el papel de las emociones. No son un obstáculo, son combustible. El campo fundamental responde a la calidad de la energía que proyectas. Si lo que envías es miedo, rabia, desesperación, tu holograma se llena de situaciones que reflejan esas vibraciones. Si lo que envías es apertura, curiosidad, gratitud, tu holograma se organiza de forma diferente. Esto no es una cuestión moral, es un principio operativo. La energía que emites condiciona la energía que percibes. Una herramienta que Greenberg valoraba mucho era la visualización sintérgica. No se trata de imaginar algo como si fuera una fantasía, sino de sentirlo como si ya estuviera ocurriendo. En esta práctica, no solo ves imágenes en tu mente, también involucras el cuerpo, las emociones, todos los sentidos. Cuanto más real sea la experiencia interna, más fuerte es la señal que envías al campo. Y más probable es que tu holograma empiece a reorganizarse en esa dirección. Pero aquí surge una advertencia que él mismo hacía. Inventar tu realidad no significa que siempre obtendrás exactamente lo que imaginas. El campo fundamental es vasto y complejo, y hay patrones colectivos, karmas y aprendizajes que influyen en lo que aparece. La clave no es controlar cada detalle, sino ajustar tu campo neuronal para que sea compatible con la versión de realidad que deseas explorar. Piénsalo así, puedes elegir hacia qué océano quieres navegar, pero no cada ola que encontrarás en el camino, y aún así, cuanto más tiempo pases en ese océano, más natural se volverá para ti vivir allí. Jacobo observaba que, con práctica, las personas que trabajan su atención, intención y creencias empiezan a experimentar algo curioso. La realidad responde más rápido. Coincidencias significativas, encuentros casuales que resuelven problemas, ideas que llegan en el momento justo. No es magia, es que el campo neuronal y el campo fundamental están mejor alineados y la traducción se vuelve más fluida. Sin embargo, este proceso exige algo que no siempre queremos dar: responsabilidad. Porque si aceptas que inventas tu realidad, no puedes seguir culpando a otros, al destino o a la suerte por todo lo que ocurre en tu vida. Debes mirar hacia adentro y preguntarte: ¿qué parte de mí ha creado esto? ¿Qué estoy proyectando que da lugar a esta experiencia? Esto puede ser incómodo, incluso doloroso, pero también es liberador, porque si tú lo creaste, tú puedes cambiarlo, no desde la culpa, sino desde el poder de saber que eres el arquitecto, no el espectador. Y aquí está, quizá, el punto más transformador de todos. Inventar tu realidad no es un acto puntual, es un hábito. No es algo que haces una vez y listo. Es una forma de vivir, es elegir cada día, ajustar tu atención, reafirmar tu intención, nutrir tus creencias, cuidar tus emociones, para que la proyección que experimentas sea coherente con quien quieres ser. En última instancia, Jacobo nos recordaba algo esencial. La realidad no es un muro, es un espejo, y ese espejo no te muestra lo que es, te muestra lo que tú eres en ese instante. Si quieres cambiar la imagen, no golpees el espejo, cambia lo que refleja, porque al final, inventar tu realidad no es fabricar un mundo ficticio, es elegir conscientemente cuál de todas las posibilidades del campo fundamental quieres habitar y con quién quieres compartirla. La conexión con la Matrix. Tal vez no haya mejor metáfora moderna para explicar la teoría sintérgica que la Matrix. Esa película que, más allá de la acción y los efectos, nos dejó una pregunta que incomoda y que no desaparece fácilmente. ¿Y si todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que crees vivir, no fuera más que un programa? En la historia, los humanos están conectados a un sistema que crea una simulación perfecta, tan perfecta que casi nadie sospecha que no es real.
Las calles, la comida, los rostros, las emociones, todo es un código traducido por la mente. No hay afuera hasta que alguien decide despertar. Jacobo Greenberg nunca habló de la Matrix porque la película se estrenó años después de su desaparición. Pero si la hubiera visto, probablemente habría sonreído y dicho algo como: es una buena metáfora, aunque la verdadera Matrix no la han construido las máquinas, sino nosotros mismos. Porque en la visión de Greenberg no hay cables conectados a la nuca, ni supercomputadoras alimentándose de nuestra energía. Lo que hay es un campo fundamental lleno de posibilidades y un campo neuronal que, al decodificarlo, crea la ilusión de un mundo sólido y estable. Esa es nuestra versión de la simulación. 1. Holograma tan convincente que olvidamos que es una proyección. En la Matrix, cuando Neo toma la píldora roja, su mundo se desmorona. El cielo se oscurece, las paredes se derriten y descubre que la ciudad que conocía no era más que un escenario. En la vida real, el despertar no es tan dramático visualmente, pero sí puede ser igual de desestabilizador, porque implica darte cuenta de que lo que has llamado realidad toda tu vida es solo una de muchas versiones posibles. Y aquí está la diferencia más importante. En la película, la Matrix es controlada por una inteligencia artificial que decide lo que cada persona ve y siente. En la visión sintérgica, no hay un único programador. Cada uno de nosotros es, al mismo tiempo, usuario y arquitecto. La versión de la realidad que vives es el resultado de tu campo neuronal interactuando con el campo fundamental. Pero también está influenciada por la interacción de otros campos neuronales, por la cultura, por la historia, por los acuerdos colectivos. Esto significa que no hay una única salida de la Matrix, sino infinitas puertas. Y cada puerta no te lleva a la realidad real, sino a otra versión, quizás más amplia, quizás más consciente, pero igualmente inventada. En la Matrix, los personajes que despiertan adquieren habilidades sorprendentes. Pueden esquivar balas, saltar enormes distancias, manipular el entorno a voluntad. Esto, aunque exagerado para la pantalla, es una metáfora de algo que Greenberg sí consideraba posible, que al ampliar tu percepción, empieces a interactuar con el mundo de formas que para otros parecen imposibles. No porque rompas las leyes físicas, sino porque descubres que esas leyes son solo parte de un conjunto mayor y que hay reglas que aún no has aprendido a usar. Por ejemplo, cuando alguien desarrolla una intuición tan precisa que parece anticipar el futuro, cuando un sanador logra activar procesos de recuperación en otro cuerpo, cuando dos personas piensan la misma frase al mismo tiempo sin haberse comunicado, esas son grietas en la Matrix. Consensuada, pequeños recordatorios de que lo que creemos sólido no lo es tanto. En la película, Morfeo le dice a Neo: la Matrix está en todos lados, está a nuestro alrededor, incluso aquí, en esta misma habitación. Jacobo podría haber dicho algo muy similar. La ilusión está en todos lados, incluso en el silencio de tu propia mente. La diferencia es que para él, la Matrix no era algo a destruir, sino a comprender. Porque una vez entiendes cómo se construye, puedes empezar a participar en su diseño. Greenberg insistía en que la Matrix sintérgica no es un enemigo, es una herramienta, es el lienzo sobre el cual pintamos la experiencia de estar vivos. El problema surge cuando olvidamos que es un lienzo y creemos que es una pared inamovible. En ese momento dejamos de ser creadores y nos convertimos en prisioneros. En la Matrix, la resistencia lucha por liberar a la humanidad del sistema. En la vida real, la resistencia es interna.
Se trata de liberar tu propio campo neuronal de las creencias, miedos y patrones que limitan la forma en que decodifica el campo. Fundamental, no necesitas derribar el mundo, necesitas reconfigurar tu interpretación de él. La película también muestra algo interesante. No todos quieren despertar. Algunos, como el personaje de Cypher, prefieren volver a la ilusión, porque aunque sepan que es falsa, es cómoda. Esto, Greenberg lo veía todo el tiempo. Personas que, al tener experiencias que rompían su percepción habitual, se asustaban y preferían no volver a cruzar ese umbral. Y no hay juicio en eso. Inventar una realidad más amplia implica responsabilidad y no todos están listos para asumirla. Pero para quienes sí están listos, la teoría sintérgica ofrece algo más que una explicación. Ofrece un mapa para navegar entre distintas versiones de la Matrix sin perderte y para elegir de manera consciente dónde quieres vivir. Aquí entra un concepto poderoso: la plasticidad de la percepción. Así como en la película los personajes se entrenan para aprender a manipular la simulación, en la vida real puedes entrenar tu mente para expandir la gama de patrones que puede decodificar. Este entrenamiento incluye meditación profunda, visualización, trabajo con sueños lúcidos, prácticas de silencio y atención plena. Cada una de estas herramientas actúa como una píldora roja suave que no te arranca de golpe de tu mundo, pero sí va aflojando las costuras de la ilusión para que veas más allá. En la Matrix hay un momento en que Neo empieza a ver el código que sostiene la simulación, filas y filas de símbolos verdes cayendo como lluvia. En términos sintérgicos, sería como percibir directamente el campo fundamental, sin la traducción completa del campo neuronal. Esto no significa vivir viendo códigos flotando. Significa percibir patrones y conexiones invisibles para la percepción común. Un cambio en el gesto de alguien que te revela su intención antes de que hable. Un cambio en la atmósfera de un lugar que te anuncia algo que aún no ha pasado. Una certeza interna que guía tus decisiones sin que puedas explicarla. Y aquí está lo más importante. Así como en la película, una vez que Neo entiende la naturaleza de la Matrix, deja de temerle. En la vida real, una vez que comprendes que tu realidad es maleable, dejas de sentirte víctima de ella. Empiezas a jugar, a experimentar, a probar qué pasa si mueves una pieza del tablero. Y poco a poco te das cuenta de que muchas de las reglas que dabas por inevitables eran solo acuerdos. Greenberg diría que, al final, la verdadera libertad no es salir de la Matrix, sino recordar, incluso dentro de ella, que tú eres parte del código, que no estás atrapado, que puedes escribir líneas nuevas y borrar las que ya no sirven. Por eso, la conexión entre la teoría sintérgica y la Matrix no es solo una coincidencia estética, es un puente entre un lenguaje de ciencia ficción y una hipótesis real sobre la conciencia y la percepción. Uno nos habla con metáforas visuales, el otro con modelos de interacción neuronal, pero ambos apuntan a lo mismo: la realidad es un programa en ejecución, y tú tienes más acceso a su código de lo que crees. Y entonces, la pregunta deja de ser ¿es esto real? Y se convierte en ¿qué versión de la realidad quiero vivir ahora? Porque, como en la película, el momento en que aceptas que la simulación existe es también el momento en que puedes empezar a reescribirla. Herramientas para reprogramar la realidad. Si todo lo que hemos visto hasta ahora es cierto, si la realidad que experimentas no es algo fijo, sino un holograma creado por la interacción entre tu campo neuronal y el campo fundamental, entonces hay algo que deberíamos decir sin miedo: no estás condenado a vivir siempre en la misma versión del mundo. Puedes cambiarla, puedes reprogramarla.
Jacobo Greenberg no hablaba de hackear la realidad como un programador que altera líneas de código. Hablaba de afinar la sintonía de tu campo neuronal para que decodifique otra porción del campo fundamental. Y para él, esto no era un concepto teórico, era un trabajo práctico, disciplinado, casi artesanal. A continuación, vamos a recorrer las herramientas que él consideraba esenciales para lograrlo, y aunque son sencillas de explicar, su poder no está en escucharlas, sino en aplicarlas, en vivirlas, en integrarlas hasta que dejen de ser ejercicios y se conviertan en tu manera natural de interactuar con el mundo. El silencio interno. La primera herramienta es también la más difícil para la mayoría. El silencio interno no es solo callar la boca, es callar la mente. Es detener ese flujo incesante de pensamientos que etiqueta, compara, recuerda, anticipa. Greenberg enseñaba que mientras la mente está ocupada interpretando todo de manera automática, no hay espacio para que el campo fundamental se manifieste en formas nuevas. Es como una radio que no puede captar otra señal porque está saturada por su propia estática. ¿Cómo lograrlo? No se trata de forzar la mente a no pensar, eso solo genera más ruido. Se trata de desplazar la atención hacia algo simple y constante. Tu respiración, el latido de tu corazón. Un sonido suave en el ambiente. Cada vez que un pensamiento aparezca, lo observas y lo dejas ir como si fuera una nube que pasa. Al principio será difícil, pero con práctica, ese espacio de silencio se irá ampliando. Y en ese espacio es donde pueden entrar percepciones nuevas, la intención consciente. Si el silencio es el lienzo en blanco, la intención es el primer trazo. Jacobo insistía en que la intención no es un deseo vago, sino una dirección clara, una brújula, un comando que tu campo neuronal envía al campo fundamental para pedir la sintonía con una versión específica de la realidad. Una intención poderosa se formula en presente, como si ya estuviera ocurriendo. No dices, quiero paz. Dices, estoy en paz. No dices, quiero encontrar una oportunidad. Dices, estoy en la oportunidad correcta. Y lo más importante, no solo lo dices, lo sientes. La intención no se graba en el campo por las palabras. Se graba por la coherencia entre pensamiento, emoción y cuerpo. Antes de dormir o al despertar, dedica unos minutos a sentir tu intención. No la repitas mecánicamente, vívela como si ya estuviera aquí. Eso alinea tu campo neuronal con la vibración de esa experiencia, la observación sin juicio. Otra herramienta esencial es aprender a observar sin clasificar todo como bueno o malo, correcto o incorrecto. Greenberg decía que cada vez que juzgamos, reforzamos el filtro con el que ya estamos viendo el mundo y bloqueamos la entrada de patrones nuevos. La observación sin juicio es como mirar un paisaje sin decidir si te gusta o no. Simplemente verlo. Aplicado a la vida, significa que cuando algo ocurre, en vez de reaccionar automáticamente, te das unos segundos para notarlo, sentirlo y permitir que te muestre algo que no estabas viendo. Ese espacio de no reacción abre una grieta en la programación automática y por esa grieta puede entrar una nueva percepción. El trabajo con sueños. En la visión de Jacobo, los sueños son un laboratorio perfecto para reprogramar la realidad, porque ahí el holograma es más maleable. Lo que practicas en un sueño lúcido puede dejar huellas en tu campo neuronal que luego se manifiesten en la vigilia. La práctica comienza con la memoria onírica, tener un cuaderno al lado de la cama y al despertar anotar todo lo que recuerdes. Poco a poco, la mente empieza a prestar más atención a los sueños y estos se vuelven más claros. El siguiente paso es la inducción de lucidez. Durante el día te preguntas varias veces, ¿estoy soñando? Y observas detalles de tu entorno. Este hábito se traslada al sueño y cuando te lo preguntes allí,
puedes despertar dentro de él. Una vez lúcido, puedes practicar mover objetos, cambiar escenarios, volar o simplemente permanecer en calma, observando cómo el mundo responde a tu intención. Esto entrena tu campo neuronal para aceptar que la realidad es flexible, y esa aceptación se traslada a tu vida despierta. La reescritura de creencias. Tus creencias son como el sistema operativo de tu campo neuronal. Algunas te sirven, otras te limitan. Reprogramar la realidad implica actualizar ese sistema. Jacobo proponía un ejercicio sencillo. Elige una creencia limitante que quieras cambiar. Pregúntate, ¿en qué experiencias me he basado para creer esto? Busca conscientemente ejemplos, por pequeños que sean, que contradigan esa creencia. Repasa esos ejemplos cada día, hasta que empiecen a pesar más que las evidencias antiguas. Este proceso no destruye la creencia de golpe, pero la debilita, hasta que un día te das cuenta de que ya no rige tu vida. La sincronización grupal. Greenberg observó que cuando varias personas comparten una intención y se enfocan juntas en ella, sus campos neuronales se sincronizan y el efecto se amplifica. Esto explica por qué ciertas ceremonias, meditaciones colectivas o incluso reuniones creativas pueden generar resultados sorprendentes. La clave no es la cantidad de personas, sino la coherencia entre ellas. Un pequeño grupo muy alineado puede generar más cambio que una multitud dispersa. Si quieres reprogramar tu realidad en un área específica, rodéate de personas que sostengan esa visión contigo. La ilusión compartida puede modificarse más rápido cuando no estás solo en el proceso. La gratitud como código. Aunque parezca un concepto espiritual superficial, para Jacobo, la gratitud tenía un valor operativo. Sintoniza tu campo neuronal con patrones del campo fundamental que sostienen la expansión, no la contracción. La gratitud no es decir gracias mecánicamente, es sentir en el cuerpo la plenitud de lo que ya tienes. Esa vibración le indica al campo que estás en un estado de abundancia, y el holograma responde con más de lo mismo. Es como si, en términos de programación, estuvieras activando un código que abre nuevas rutas de información. El juego consciente. Por último, Jacobo hablaba del juego como una herramienta de reprogramación, no el juego trivial, sino el estado de apertura y curiosidad que tenemos cuando jugamos de verdad. En ese estado, la mente deja de aferrarse a resultados y experimenta, y cuando experimentas, tu campo neuronal está más dispuesto a explorar configuraciones nuevas. Puedes aplicar el juego consciente en cualquier área, cambiar la ruta que tomas al trabajo, probar una habilidad nueva sin expectativas, hablar con extraños, escribir con la mano no dominante. Cada acción rompe micropatrones y le recuerda a tu sistema que la realidad no es rígida. Estas herramientas no son fórmulas mágicas, son llaves, llaves que abren puertas internas, y detrás de cada puerta hay una versión distinta de la realidad esperando a ser explorada. La pregunta no es si puedes cambiar tu mundo, la pregunta es, ¿te atreves a sostener la nueva versión el tiempo suficiente como para que se vuelva tuya? Porque reprogramar la realidad no es un truco que ocurre una vez. Es una práctica constante. Es el arte de afinar la sintonía de tu mente hasta que el mundo que ves sea coherente con el mundo que deseas vivir. Y una vez lo logras, descubres que no hay límites, que siempre hay otra versión, más amplia, más luminosa, más alineada contigo. Ahora, después de este recorrido, después de asomarnos juntos a la idea de que la realidad no es algo fijo, sino algo que se crea instante a instante, queda una pregunta que no puedo responder por ti. ¿Qué vas a inventar a partir de ahora? Porque sí,
puedes seguir caminando por la versión que heredaste, aceptando las calles, las paredes, las historias que otros escribieron para ti, o puedes detenerte, respirar y empezar a pintar tus propios paisajes, no con pinceles físicos, sino con atención, intención y emoción. Jacobo Greenberg lo dijo de manera simple, pero profunda. La realidad es el resultado de tu interacción con el campo, y tú eres libre de cambiar esa interacción. Y cuando lo comprendes, dejas de esperar que algo o alguien venga a cambiar el mundo por ti. Descubres que el cambio empieza en el lugar más cercano y a la vez más desconocido, dentro de ti. La Matrix en la que vives no es tu enemiga, es un lienzo, y tú decides si lo llenas de sombras o de luz, si repites el mismo cuadro una y otra vez o si te atreves a probar trazos nuevos. Y aunque pueda dar miedo, cada trazo que haces conscientemente es un acto de libertad. Tal vez esta noche, cuando cierres los ojos, recuerdes que estás soñando incluso cuando crees estar despierto. Tal vez mires a tu alrededor mañana y notes un detalle que antes no estaba, una sincronicidad que parece haberte estado esperando, y tal vez eso sea suficiente para recordarte que no eres un espectador pasivo, que eres el arquitecto de lo que ves. Así que inventa, crea, ajusta, cambia, no porque el mundo esté roto, sino porque está vivo y siempre dispuesto a convertirse en algo nuevo, si tú te atreves a imaginarlo primero.